Esta mañana tenemos como invitado al doctor Marion Díez, médico cirujano residente de ginecobstetricia, con posgrado en la ULA, docente de pregrado de la Universidad Ciencias de la Salud, UNRG y Academia Militar de Medicina. Además, es asesor técnico de criminalística. Un gusto María y a todos los radioyentes. Para mí es un gusto pues estar acá presente en este espacio que nos están ofreciendo en la radio para poder dar una perspectiva desde el punto de vista ginecológico lo que viven nuestros pacientes y en qué se ha influenciado cada una de sus parejas. Usted exponía el tema de la sexualidad, cómo vive la sexualidad la mujer durante el embarazo y en el posparto, ¿no? Un tema que me parece súper interesante. Pero también me surge como este interrogante de cómo el hombre vive ese proceso con la mujer, ¿no? Yo quería partir pues aclarando de que no tengo ninguna especialidad en sexología, tampoco en andrología, Correcto. quienes son los que pues, estudian a más, o sea, más explícito lo que es la parte del hombre. Sin embargo, pues la experiencia que uno adquiere cuando trata con pacientes femeninas y las embarazadas en especial, allá en el Hospital Central de San Cristóbal, el primer centro de acopio de todo lo que es la región andina, pues lo llevan a uno a comprender cómo es la visión o la perspectiva de una pareja cuando pues, enfrenta también lo que es una paciente embarazada, cómo se repercute sus actividades sexuales. Y yo creo que pues podemos partir de que todo se ve envuelto en mitos, tabúes, controversias, de que de pronto si le hago daño al bebé si tenemos relaciones sexuales, de que de pronto si el bebé en algún momento percibe o ve o lo que hace lo que estoy realizando ese tipo de actividad sexual, peor aún cuando creen que es algún tipo de bebé que en este caso sea femenino, porque hay ciertas controversias también étnicas, religiosas, etcétera. Pero pues para eso estamos en este espacio en el que vamos a aclarar cada una de las inquietudes que de pronto surgen al aire y pues vamos a ir tocando cómo afecta la actividad sexual, la sexualidad en las embarazadas y la pareja en cada uno de los trimestres del embarazo y en el posparto. Ok, qué interesante que estas no son dudas solamente que pueden tener las mujeres y que muchas veces tienen, pero que sus parejas ignoran, no se cuestionan estos puntos de vista y de repente pueden como inducir a la pareja a que sí existe esta actividad sexual y la mujer no se sienta tan cómoda llevándolo a cabo, pero pues toca porque es la pareja, ¿no? Correcto, entonces ahí iría el punto de la empatía. ¿Será de igual forma enfrentar el embarazo a una paciente que sea soltera a una que sea casada? Por supuesto que no, la literatura nos habla de que cuando las pacientes son solteras tienden a incurrir más en lo que son amenazas de parto pretérmino, amenazas de aborto, quizás la depresión, el deterioro socioeconómico que vive ella y que debe enfrentar para poder acudir a una consulta prenatal, a una ecografía especializada. Todo eso va a influir a la larga en cómo se desenvuelve el embarazo y que llegue a feliz término. Entonces nos deja como duda a nosotros los ginecólogos, obstetras, cómo se ve deteriorado la sexualidad en el embarazo. Pues ahí nos hemos dado cuenta que influye en el número, en la frecuencia de la actividad sexual, en la capacidad del orgasmo que tiene la paciente y en el deseo sexual que por supuesto disminuye a lo largo del embarazo por los diferentes cambios fisiológicos que ella enfrenta y que vamos a ir hablando. Ok, maravilloso, me parece súper interesante, porque es que si es un momento en el que la mujer probablemente se enfoca en todos los temores que pueda tener y al mismo tiempo en las alegrías que puede llegar a sentir por estar en embarazo, pero también hay todo un cóctel hormonal, un proceso químico, biológico que está forjándose de cambios y transformaciones y pues bueno, a mí me gustaría que usted nos comentara cuáles son esos cambios, ¿no? Ok, esos cambios a medida que desde que el momento en que inicia la concepción, va a influir, por supuesto, todo un amplio abanico de capacidad hormonal que corresponde a la mujer y que en ella van a ir influyendo diferentes sintomatologías como las náuseas, los vómitos. Entonces, imagínense tener una pareja que de pronto vaya a querer tener actividad sexual y de un momento a otro empiece con náuseas, empiece con vómitos o que durante los primeros trimestres del embarazo se encuentre con amplio cansancio, con mucho sueño. Entonces, van a pensar de pronto los hombres que son puras excusas y no, realmente a nivel fisiológico debemos de crear cierta empatía que el mismo embarazo está ocasionando sobre nuestros pacientes.
Ya en el segundo trimestre, pues una paciente con una barriguita que va aumentando de tamaño, se vuelve más incómodo para dormir, con mucha más fatiga o dificultad incluso para respirar, y por supuesto que ya al final del embarazo, qué incómodo de pronto debe ser que ella quiera tener actividad sexual y empiece con una secreción a través de las mamas, al cual denominamos calostro, y que la apariencia en sí, en ella misma, pues empiezan a sentirse un poco más deterioradas. Quizás una que otra que se siente muchísimo más bella, más proactiva, un poquito con más aires de querer de pronto estar en algún tipo de actividad, pero la mayoría de nuestras pacientes, pues siempre el cansancio, el agotamiento, la cuestión social, pues puede llevar o conllevar a que se sientan con una autoestima un poco baja, una apariencia de pronto que se sienta deteriorada. ¿Cómo influye esto, no? Correcto. Entonces imagínense tener una pareja en ningún momento en el que se esté dando la relación, vayan a querer tener actividad sexual y de un momento a otro tengamos movimientos fetales, de pronto se debe estar asustando o percibiendo quizás un miedo por querer o afectar al bebé, pero descuiden, no todo tampoco es malo, tampoco es que en el embarazo no ocurren cosas positivas para la sexualidad. Resulta que también aumenta la lubricación vaginal, hay una hipervascularización a nivel de los genitales, lo cual conlleva, por supuesto, a la hipersensibilidad, es decir, una paciente que en un embarazo probablemente va a sentir muchísimo más deseo, de pronto va a sentir muchísimo más la actividad sexual y esto pues correspondería con la pareja, la química que de pronto vaya a haber. Ahora, hay algo muy importante y es que nuestras parejas no pueden dejar para el embarazo a mejorar las actividades sexuales. Resulta que si una pareja les va fatal antes del embarazo, por supuesto no crean que durante el embarazo va a ser el mejor momento para mejorar ese tipo de actividades sexuales. Ok, va. Es totalmente diferente la experiencia, como vive el embarazo. Una paciente que tenga a su pareja allí en la consulta prenatal, esperándola, queriendo ver también al bebé en la ecografía, a una paciente que de pronto se encuentre sola, sola acompañada de pronto de su madre, que no está mal, porque todas pueden salir adelante, ser proactivas, pero siempre influye muchísimo el acompañamiento del hombre en la actividad de lo que es el control prenatal, y entonces esto nos lleva a crear cierta discordancia entre ese tipo de pacientes, porque siempre termina generando mayor ansiedad, mayor angustia y nos deja como conclusión que pues no todas las pacientes disfrutan el embarazo. Ok, sí, súper interesante. Me gustaría preguntarte, Marian, ¿asiste, ejemplo, quienes están en pareja, sus parejas asisten o incluso así la pareja, la chica va sola a las consultas? Cuando tenemos parejas que han estado buscando, deseando este embarazo con muchísima antelación, que no se les ha dado, que por algún momento, en algún acto religioso, de pronto alguna fe, se dio el embarazo, ese tipo de pacientes no despegan de sus embarazadas. Ok. Ahora tenemos pacientes que de pronto pues fue fortuito lo del embarazo, no fue planificado, realmente, o de pronto ya lleva 3 4 5 embarazos, son pacientes que quizás la figura paternal en el control prenatal se ve un poco ausente, sí es verdad. Y también pues reconozco que durante el control prenatal nosotros como ginecólogos tetras no estamos muy acostumbrados a hablar de la sexualidad con este tipo de parejas y yo creo que se ve altamente influenciado porque pues su importancia en el acompañamiento con pues, nuestras pacientes pues se ve altamente influenciado en lo que es su estado emocional, su actividad física y que a la larga puede desencadenar ciertas patologías. Ok, ¿qué hace diferente en la consulta Marian 10 para abordar este tema? Dentro del conocimiento que tienes, claramente. Yo considero que el acercamiento, la confianza, crear el vínculo con la paciente, pues se ha tornado, pues para mí en lo personal, muy afectivo y es realmente efectivo porque nuestras pacientes pues terminan de pronto siendo más sinceras consigo mismas, si se sienten bien, si no se sienten bien, porque muchas de ellas tienden a ocultar cosas, alguna dolencia, algún malestar, por algún temor con la pareja, algún gasto extra que puede surgir al hogar y entonces esto pues se ve por supuesto influenciado en el feliz término del embarazo. Quería acotar algo importante, que de pronto por ciertas dudas o alguna información, como hoy en día pues nuestras pacientes son muy actualizadas, leen mucho, llegan a la consulta ya casi con el diagnóstico y quien pues no se vaya actualizando o no vaya adquiriendo más información se queda realmente en la antigüedad, ¿sí? Claro. Quería saber, o hacer saber, perdón, de que por ejemplo las pacientes cuando tienen el orgasmo tienen cierta liberación, lo que conocemos como la hormona del amor
o la oxitocina, o también conocida por ahí como el pitocin, cuando tenemos nuestros pacientes de parto y dicen que queremos inducirles a que tengan las contracciones. Y resulta que sí, el orgasmo está también relacionado con la liberación de oxitocina, que puede conllevar a un cierto nivel de contracción uterina que, por supuesto, dependiendo de la edad estacional, puede ser una amenaza de aborto, podría desembocar en una amenaza de parto pretérmino. Asimismo, el coito debe de aclararse y quedar ya como definitivo que no daña al bebé. O sea, debemos de aclarar de que para que pueda tener contacto el miembro del hombre, el pene del hombre con el bebé, o sea, son demasiadas capas, demasiada distancia entre una cosa y la otra y realmente no se relacionan, no guardan relación. Recordemos que la vagina no es más que un conducto que por dentro tiene más estructuras, al cual conocemos como el útero. Yo siempre les explico a mis pacientes que el útero tiene una forma como de pera, una forma como un aguacatico, y por dentro, donde está la semilla, es donde se empieza a crecer y a dar formación a la nueva vida. Entonces imagínense la distancia de la puntica del aguacatico con lo que es el resto de la vagina, siempre hay cierta distancia, nunca van a estar en contacto y por supuesto no va a acarrear ningún tipo de daño. Otra de las características muy importantes durante la actividad sexual es que en el semen del hombre hay ciertos elementos proinflamatorios, los cuales conocemos como prostaglandinas, los cuales, como a veces como sugerencias, cuando vemos que la paciente incurre en amenazas de aborto, recomendamos la utilización de preservativos como para que no entre en contacto esta secreción fisiológica al momento de la eyaculación del hombre con lo que es el cuello uterino, porque por consiguiente podría generar modificaciones cervicales que conllevarían a la amenaza de aborto. Entendiéndose como aborto, como la presencia de un sangrado o de pronto en algunas contracciones uterinas que pueden llegar a generar modificación cervical y a la larga tener una pérdida del embarazo. Pero esto tampoco es de preocupar, por si no, de lo contrario, contraindicaríamos las relaciones sexuales durante el embarazo y por esa razón nosotros tenemos como las indicaciones específicas a quienes sí, a quienes no, podemos ser permisibles con este tipo de actividades. Qué importante el poder hablar de todos estos temas, porque incluso como mujeres ignoramos una cantidad de información que es súper pertinente. Hay muchos ginecobstetras y ginecólogos en general. Yo he tenido la oportunidad de asistir a varios que han sido maravillosos, que explican, bueno, de todo. Pero hay otros que sencillamente, y es una realidad, te hacen una revisión, te recetan, hasta luego. Nosotros tenemos que entender, y yo creo que esto no solamente va con los ginecólogos, obstetras, y pues esto es como una experiencia personal o quizás un aprendizaje que uno a veces tiene por sus propios formadores. Y pues para todos los colegas que de pronto vayan a ver el live o estén escuchando, yo creo que tenemos que aprender a ver al paciente como un todo. Es decir, no solamente que viene por dolor en un brazo, revisarle solo el bracito, hay que revisar todo el resto del cuerpo, porque quizás es porque la paciente no se está trabajando, tenga algún tipo de actividad específica, o de pronto es porque carga el bebé, o de pronto es porque X. Entender que nuestros pacientes, pues, son madres, son hermanas, son hijas de alguien, son amigas de alguien y quizás tienen algún tipo de actividad que puede influenciar a lo que ella esté presentando. El componente psicoemocional afecta mucho a lo que es la parte física. Nosotros somos seres biopsicosociales, sexuales, espirituales. No solamente somos biológicos. Y qué importante poder llevar a cabo como toda esta información, integrarla pues, para vivir en mayor bienestar, vivir de una manera mucho más asertiva, mucho más amable. Muchachos, pues nada, yo creo que deben de adquirir esta ponencia. De verdad que me apeno de pronto no tener alguna especialización, alguna capacitación específica para ustedes. Yo me especialicé o me estoy especializando es para tratar mujeres, pero yo estoy seguro y cuando me invitaron a esta actividad, desde un momento supe que de pronto la experiencia que íbamos a compartir por aquí les podría servir como para adquirir cierta empatía con su pareja o con de pronto su conocida, porque de todos tenemos alguna amiga, una hermana o una vecina o etcétera, una hija que de pronto está embarazada o indistintamente en el embarazo, que ellas afrontan muchos procesos fisiológicos que pueden ser meritorios de tener a alguien que las apoye o que de pronto sepa o entienda qué es lo que está pues viviendo en ese momento. De pronto así cambian su forma del trato, de pronto así cambian su forma de apoyar y eso pues es el punto plus de que ayudar a mis pacientes de manera indirecta.